Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Bendiciones en el sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la paz de Dios sea con ustedes. Que sea nuestro Dios abriendo la ventana de los cielos para que puedan ustedes experimentar la gracia y el amor de Dios a través de esas sagradas escrituras. En esta ocasión quiero tomar un pasaje que está en el libro de Levíticos, capítulo 10. Hay muchas cosas que están sucediendo ahora en el mundo, pero tenemos que entender una cosa. Dios estableció una manera, un fundamento, para que nosotros podamos conocer o sobreedificar basado en este fundamento. Para ello necesitamos la sabiduría de Dios. Ahora, ¿cómo entendemos en nuestra mente natural las dimensiones espirituales? Evidentemente no hay manera de hacerlo. Por esa razón es cuando venimos al Señor y recibimos el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo mismo el que nos guía, el que nos conduce a la revelación de la palabra. Y entonces la entendemos. Nuestros ojos son como escamas que caen, al igual que sucedió con Saulo de Tarso, al igual que ha sucedido con todos aquellos que antes no entendíamos, pero ahora sí lo entendemos, o por lo menos en parte, la razón, la realidad de lo que es la vida espiritual. En el capítulo 10 del libro de Levíticos hay una historia sorprendente. ¿Por qué? Porque recién acaban de instalarse los sacerdotes como Aarón y sus hijos, Nadab y Abiú, pero todavía no están entrenados, todavía no han puesto atención al mundo espiritual o no han puesto en consideración la grandeza de Dios y que Dios no es un Dios tolerable, en el sentido de que Él va a tolerar las cosas que de acuerdo a mi perspectiva son. No, Dios es un Dios firme en su palabra, es un Dios de orden, es un Dios que establece a través de las Sagradas Escrituras su voluntad. Dice la palabra de Dios, y voy a leer solamente 2 versículos. Dice la Escritura en el versículo 1, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno sus incensarios y pusieron fuego e incienso en ellos y ofrecieron delante de Dios fuego extraño, en el tiempo que no se les había ordenado. Entonces emanó fuego de la presencia de Dios y los consumió y murieron delante de Dios. El versículo siguiente dice que Aarón guardaba silencio. No hay nada más terrible que ver a un padre morir, ver morir a sus hijos. Es algo asombroso porque no se puede explicar la magnitud del dolor de un padre que ve a sus hijos morir, y ahora en manos de Dios, por supuesto. Ellos no supieron hacerlo. Esta ofrenda de sacrificio, de poner el incienso y ministrar a Dios, no lo pudieron hacer, no lo supieron hacer. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, no podemos especular qué pasó. No podemos agregar algo que no dice la Escritura. Lo que la palabra de Dios establece que no era el tiempo para hacerlo, y ellos lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Tiene que ver con el sentido del corazón. ¿Con qué motivación lo hicieron? Evidentemente fue una motivación equivocada, y esto trajo la ira de Dios, y Dios marcó una sentencia en eso. El fuego de Dios consumió la vida de estos muchachos. El dolor vino sobre Aarón, quebrantó su corazón, le dolió en el alma y entendió que las cosas de Dios son verdaderamente claras. Así que, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué implica esta enseñanza para nosotros? Bueno, en el día de hoy, en el que hoy vivimos, la iglesia ha hecho cada cosa conforme al criterio y a la sabiduría humana. Ha puesto las cosas de una manera en la cual hay un gran contenido humano en esto. Pero es necesario entender lo que la palabra de Dios dice. Porque si nosotros lo queremos hacer de acuerdo a como yo creo, a como yo pienso, como a mí se me ven las cosas, evidentemente vamos a hacer cada quien como cada rumbo.
Y no se trata de eso, se trata de que la palabra de Dios lo tiene y lo define con claridad. En primer lugar, el apóstol Pablo lo dijo de esta manera: no hay otro fundamento que el que está establecido, que es Cristo nuestro Señor. Es Jesucristo como Dios, como ser humano que vino en la persona de Cristo, y entonces murió por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre e intercede por cada uno de nosotros y viene por segunda vez. Tenemos que saber esa verdad absoluta, tenemos que entenderla en nuestro corazón y vivirla como es digno del Señor. Queridos hermanos, la palabra de Dios es clara, es contundente, pero no es fácil de comprenderla en el espíritu porque necesitamos una sencillez de corazón para que el Espíritu de Dios pueda obrar en nosotros y revelarnos la poderosa y maravillosa palabra de Dios. Solo la palabra de Dios nos puede guiar por camino de verdad. Por eso es que hoy en día tenemos una magnitud grande de cristianos, una gran multitud que sufren y se quejan contra Dios. Algunos están pasando dificultades y dicen: ¿por qué Dios? ¿Por qué? Porque no entendemos la realidad espiritual. Tenemos que entender lo que es esto solamente a través de la obra del Espíritu Santo. Que la paz de Cristo sea con ustedes, queridos hermanos, y que sigamos obrando en la palabra de Dios, aprendiendo paso a paso para que un día podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Que Dios les bendiga y les guarde. Hasta entonces.